Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que te conecta al conocimiento de Dios. El Instituto Bíblico Modalidad Virtual nace como una alternativa para todas las personas que quieren acceder a estudios de teología y no pueden hacerlo por diversas razones, como vivir en lugares en los que no existe el instituto de forma presencial, o estar ubicados en trabajos que les generan muchas ocupaciones y no gozan de tiempo. El IBP se desarrolla de manera 100% virtual, a través de una plataforma amigable en la que encontrarás contenido variado de todas las materias, con un manejo sencillo que facilitará tu aprendizaje. El IBP se actualiza y avanza a través de las tecnologías de información. Contamos con un plan de estudios y unos contenidos completos que te formarán para servirle mejor al Señor Jesús. El IBP virtual te permitirá acomodar tus horarios y acceder a las clases las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo, según tu disponibilidad de tiempo. Si quieres capacitarte en la palabra y servirle mejor a Dios, no lo pienses más. Matricúlate en él. En el IBP virtual hay una oportunidad para ti. Dios les bendiga a todos en esta nueva oportunidad. Estamos aquí con el magazine En Red con la Teología. Qué bendición poder llegar hasta nuestros oyentes con otro programa y poder saludar a todas las personas que son fieles oyentes, fieles televidentes, a nuestros coordinadores, compañeros de trabajo, hermano Luis Fernando, hermano René, a nuestra secretaria, la hermana Daisy, y también saludar a los docentes, a los estudiantes y bueno, a toda la familia de la educación cristiana, dentro y fuera del país, quienes están allí pendientes de esta bonita programación. Hoy es un día muy especial y quiero hoy empezar con oración, rogándole a Dios que nos guíe en esta bonita oportunidad donde estamos y queremos ser de bendición a todos nuestros oyentes. Señor Jesús, te damos gracias por regalarnos esta oportunidad bonita, muy especial, de poder llegar con el magazine En Red con la Teología y poder ser bendición a todos nuestros oyentes. Guíanos, Señor, pon tu mano en todo lo que hacemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual puedes estudiar sin horarios y en un aula virtual dispuesta 24 horas, 7 días a la semana en nuestra plataforma. Encuentra más información en nuestra página web ibpvirtual.org. Bueno, en este día de nuevo tenemos con nosotros a la hermana Eugenia Acevedo. Queremos darle la bienvenida, ya muy conocida de todos. La hermana ha estado con nosotros en todo lo que va de este mes de agosto, dándonos enseñanzas muy bonitas relacionadas con la educación cristiana. Estaba mirando por allí que la hermana se ha preparado para todo esto. Es una educadora de tiempo completo, de toda la vida le sirve al Señor y ahora en el ministerio. Se ha preparado en el instituto, se ha preparado también, bueno, en la universidad, se ha preparado en diferentes campos para servir a Dios y Dios le ha dado la oportunidad inclusive de trabajar con artística a nivel nacional y con teología en su distrito, en el distrito número 1. Allí ha estado trabajando en la coordinación de teología, docente del instituto, actualmente también docente del instituto virtual que tenemos a nivel nacional e internacional. Bienvenida, hermana Eugenia. Un gusto tenerla con nosotros.
en esta bonita oportunidad y queremos escuchar su saludo. Amén, mi hermano, gracias a Dios. Realmente es un privilegio muy grande delante del Señor y todo lo que el Señor nos permite hacer algo para la obra del Señor. Es un privilegio muy grande. Un saludo muy especial para todo el cuerpo directivo, todos los compañeros docentes, nuestros estudiantes que son clave y especiales dentro de este trabajo, en el desarrollo de este trabajo que el Señor nos permite hacer. Y bueno, le damos gracias a Dios por este nuevo día que podemos vidas. Dios les bendiga, mi nombre es Diego y yo estudio en el Instituto Bíblico Pentecostal de forma virtual desde mi oficina aquí en Bogotá. Y para mí ha sido una bendición porque me ha permitido ajustar mis horarios de estudio a mis horarios de trabajo, permitiéndome avanzar donde quiera, donde esté y con el ritmo de estudio que yo puedo tomar. Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo para todos. Mi nombre es Fener Pulido Marroquín. Soy estudiante del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Les saludo desde el Puerto San José, país de Guatemala. Dios les bendiga. Educación virtual, donde la educación trasciende culturas y la virtualidad traspasa fronteras. Bueno, con la hermana Eugenia hemos venido trabajando el tema de educación cristiana, a propósito que en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual nos ayuda con esta materia y empezamos mirando la base de la educación cristiana en tiempo de crisis, y hoy tenemos a Jesús el gran educador. ¿Sí? Amén. Entonces Sí, vamos Señor. vamos a ver este tema, hermana Eugenia, qué rico que nos pueda compartir. Ya llegamos como a la educación cristiana en los tiempos de Jesús y queremos, bueno, creo que todos estamos deseosos de escuchar la enseñanza, así que bienvenida y estamos atentos. Amén. Un saludo muy especial. Bueno, estamos analizando y mirando nuestro módulo, ¿cierto? Y tenemos un título muy especial en uno de nuestros capítulos donde dice que la educación cristiana presente en la historia. Y allí encontramos al Señor Jesucristo como el gran educador. Pero tenemos que mirar primero cómo es real esa historia. Si es Jesucristo en la historia o es la historia del Señor Jesucristo. Si nosotros miramos en la historia del Señor Jesucristo, conocemos esa historia y la encontramos en muchas partes y de muchas maneras. Todo el mundo conoce la historia de Jesucristo. Desde Belén hasta recibido arriba en gloria, y podemos verlo de muchas maneras. Está en películas, en las épocas de Semana Santa sacan las películas y muestran la historia de Jesús. De muchas maneras, en muñequitos, en folletos, todo el mundo tiene a flor de labios la historia de Jesús. Pero qué bueno que analizáramos un poquito en este día a Jesús en la historia. Nos dice esta parte, cómo ha sido Jesús en la historia, y vamos a mirar rápidamente cómo el mismo Jesús le dice en Juan 8:58, dice, Jesús les dijo, él mismo les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces encontramos que el Señor Jesús está ahí en la historia de la humanidad. Más adelante encontramos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí está, príncipe de paz. Después encontramos estas citas tan especiales en San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra revelada, gloria al Señor. Nos dice más adelante este capítulo, por eso es bueno que nosotros miremos cómo es Jesucristo en la historia de la humanidad. No como la historia de Jesús que todo el mundo conoce y habla, y fácilmente cualquier persona puede decirla.
Dice aquí esta porción de la palabra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, dice la palabra de Dios, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquí encontramos al Señor Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Entonces encontramos cómo Jesús está en la historia de la humanidad. Dice en Hechos 1, en el cierto, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice la palabra, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino y del Espíritu Santo, dice, y fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, dice la palabra, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oyeran. Juan ciertamente bautizó con agua, ¿cierto? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces encontramos que él enseñaba con autoridad. El Señor Jesús estaba presente, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Él, cuando estuvo encarnado allí, cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra que enseñaba con autoridad, que demostraba cómo él manejaba. Lo vemos cuando estuvo en el templo, cómo los sacerdotes se maravillaban de cómo hablaba, de cómo enseñaba a ellos, ¿verdad? Dice, sobre todo los métodos que Jesús utilizaba con sus oyentes y los seguidores, porque mucha gente le seguía. Él les hablaba de muchas maneras. Al hambriento le daba pan. Así algunos no les seguían por el pan, pero había una enseñanza. Allí él compartía una enseñanza. Le estaba enseñando cómo el hombre necesitaba recibir esa palabra, recibir ese consejo que él le daba y cómo esa palabra calaba en el corazón de las personas, cómo esa palabra cambiaba la vida de las personas. Allí nosotros encontramos de cómo él seguía predicando, él iba por muchas partes, por muchos lugares, sanaba a los enfermos, liberaba a endemoniados, muchas cosas y siempre estaba enseñando, siempre estaba comunicando que había una realidad que era la salvación del ser humano, que había una realidad que debíamos a nosotros reconocer que necesitábamos a Jesucristo en nuestra vida. Y no es solamente lo que vemos cuando Él estuvo con nosotros en la tierra, sino que aún Él sigue cambiando vidas, cambiando corazones. Él sigue interviniendo en la historia de hombres y mujeres, transformando esa historia, transformando esos corazones, transformando esas vidas. Y hoy son muchas las personas que pueden decir, el Señor cambió mi corazón, el Señor restauró mi hogar, el Señor me sacó de esclavitud, nos ha dado nueva vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos en este día darle gracias a Dios, porque tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, tan especial, que siempre ha estado con la humanidad y siempre ha estado diciéndonos, llamándonos,
dándonos tantas cosas hermosas, esos mandamientos, esas promesas para que el hombre sea feliz y llegue a esa esencia, a la vida eterna, gloria al Señor. Entonces, qué bueno que podamos nosotros decir que Él es el gran educador. Él siempre ha estado allí en la historia de la educación cristiana, hablándonos, transformando nuestras vidas, transformando corazones, transformando familias, transformando sociedades. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos darle gracias a Dios por tener este gran educador en nuestras vidas. Bueno, gracias a Dios por la reflexión de la palabra, hermana Eugenia. Una bendición poder compartir a esta hora esta enseñanza tan bonita que nos recuerda el valor entonces de la educación cristiana y cómo la educación cristiana, si retomamos un poco desde los comienzos, empezando recordando el tema de la base de la educación cristiana, la educación también en tiempo de crisis. Y ahora vemos que Jesús entra en ese escenario de la educación cristiana ya en el Nuevo Testamento, dándonos de alguna manera, marcando esa transformación. Me gustó como usted enfocó esa parte de cómo la historia puede cambiar a partir de la educación y más exactamente a partir de la educación cristiana. Creo que es muy bonito. Yo no sé si de pronto hay algún ejemplo que usted tenga muy vivo, no sé, bíblico, o alguna vivencia que usted pueda decir, bueno, cuando Jesús llega y, y cómo por medio de la educación hace un trabajo de transformación en una persona, en una familia. No sé, si por lo menos en mi caso, yo creo que, bueno, tendría que tener bastante tiempo, seguramente que así como usted y muchos creyentes, compartir testimonios de vida, de lo que Dios ha hecho, pero hablemos un poco acerca de, en el tiempo de Jesús en su ministerio, algo que haya marcado la vida de alguna familia, de alguna persona. No sé si lo tiene presente y puede Bueno, compartir con las personas. bueno, viene a mi mente algo pues muy bonito, un testimonio que pues casi lo viví muy cerca. Un maestro de escuela dominical enseñando en su clase de escuela dominical a los niños, unos niños, diga, 8 o 9 años, enseñándoles cómo el Señor Jesucristo enseñaba a sus apóstoles a pagar sus deudas. Entonces, que tenían que pagar sus impuestos. Y entonces vemos en la historia
cómo el maestro le cuenta que fueron y sacaron un pez, ¿sí? Pescaron, y que allí encontraron la moneda que necesitaban para pagar el impuesto. Entonces, ese niño, un niño recibe esa palabra y como con ese inspiración del Espíritu Santo que el maestro enseña esa clase, y él sale ese día de su clase y se va para su casa. Su madre no había podido asistir porque estaba muy enferma, en una situación económica bastante mal. Y entonces el niño recibe esa palabra y él llega a su casa y le dice, mami, ya se arreglaron nuestros problemas. Y salió corriendo a su pieza y sacó su alcancía y se fue. Dijo, ya vengo, mami, voy a traer algo. Y se fue a la tienda y le dijo al tendero que le vendiera un pez, que le vendiera un pescado. Entonces él le dice, niño, con las monedas que usted trae no le alcanza sino para una cabeza, no le alcanza para más nada. Dijo, démela. Y él cogió, le partió su pedazo y lo envolvió en un periódico y el niño llegó a su casa. Cuando el niño llega y le dice a la mamá, mira, con esto se nos van a arreglar la situación. Esa mamá tenía que llorar porque era una mamá que conocía el evangelio, que conoce las cosas y la vida, la realidad de la vida. Entonces ella dijo, bueno, vamos a preparar un caldito, bien que estaba enferma, pero vamos a preparar un caldito con esa cabeza de pez. Y ella del pescado, y ella empezó allí a prepararlo, lo abrió, lo empezó a lavar y de pronto ella se queda mirando el periódico donde estaba envuelta esa cabeza. Y en unas letras grandes ve su nombre, fulana de tal, último aviso para reclamar una herencia. Entonces vemos cómo Dios hace cosas tan especiales y ahora que el hermano decía, me hace acordar de esa experiencia. Y sí, realmente, pues Dios sí cambió la vida de ellos. Qué bonito, hermana Eugenia, porque uno se pone a mirar esa, digamos, esa palabra viva, porque a veces miramos esos hechos que están en el Nuevo Testamento, pues hablando ya de Jesús y lo que Jesús hizo, todo lo que él enseñó, por ejemplo, a través de los milagros, que eso fue un milagro, lo que ocurre allá, Sí, en el caso del pez que sacaron, que tenía un estatero en su boca, y me pareció interesante y muy bonito el ejemplo. Mm, pero más allá de eso, trae una enseñanza inclusive para ellos, de cómo el tema de pagar los impuestos, cómo el tema, aunque no hay el dinero, pero Dios lo provee, también lo que pudo haber sentido la gente alrededor, pero cómo a través de los años, sí, después de pasar tantos siglos, todavía Dios sigue obrando y esa palabra está viva y nos sigue enseñando hoy, sí, sí, nos así sigue es. educando. Sí, Y eso por poner solo un ejemplo, pero creo que sí, son muchísimo. muchísimos ejemplos, las parábolas, Ujú. eh, bueno, toda esa manera de enigmática, digamos, hablando de las diferentes figuras que Jesús usó al hablar, al dirigirse a las personas, sus visitas, sus discursos, siempre iba enseñando. Y algo que me llama la atención es que Siempre, enseñaba sí, más con su ejemplo, inclusive muchísimo. que con sus palabras. Porque nosotros tenemos de pronto la parte digamos, del lenguaje verbal, que nosotros decimos, no, hablamos mucho con lo que, o enseñamos mucho, transmitimos mucho con lo que hablamos, pero los expertos en la materia dicen que transmitimos más con lo que hacemos. El lenguaje no verbal a Sí, veces enseña mucho más. Y entonces, hablar del ejemplo, el ejemplo que Jesús, un ejemplo de vida, siempre estaba enseñando. Es llamativo y por eso también me parece muy bonito el tema, el nombre que usted le ha dado al tema, poner a Jesús como ese gran educador y que hermano, enseñó con su ejemplo y y con si su... vemos, sí.
Y si vemos, por ejemplo, el ejemplo de cuando el Señor Jesús se duerme en la barca, que ahí decimos, bueno, ahí no estaba hablando, no estaba enseñando, pero él estaba dando una enseñanza muy grande cuando él se acuesta allí en la barca y viene esa tempestad. Él sabía que iban a necesitar despertarlo y recibir esa lección. O sea, era no siempre eran palabras, sino eran con la experiencia de ellos mismos y así nunca se le va a olvidar. Cuando uno experimenta y utiliza todo, ojalá todos los sentidos, nunca se le van a olvidar. A cuando de pronto uno está oyendo una palabra, solo utiliza el oído y ya. Pero cuando se vive las experiencias, se experimenta, no se le va a olvidar la lección. Total, total. Muchas veces, como ese caso, simplemente se quedó y como humano, pues se queda dormido, pero, pero cómo van desesperados, pero él está tranquilo, él sabe lo que va a hacer Sí, y ellos, y con eso le está enseñando a la gente allí a depender de él, ah, que sin él nada podemos hacer, pero además de eso, bueno, siempre lo vemos activo. sí, sí, Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, donde usted realmente no encuentra una enseñanza, encuentra muchas, muchísimas. El caso cuando está la multitud que le ha incontable. seguido, claro, que le ha seguido y han estado allí, y él dice, bueno, tengo compasión de la gente porque se van y sin comer, se pudieran desmayar en el camino. Hay alguien que está mencionando allí, y entonces el Señor les dice algo muy bonito y es, dadles vosotros de comer, ¿sí? Dadles de Sí, comer. sí, sí, así es. Pero él sabía lo que Sí, había de hacer y como un poco parecido, ¿no? sí, Al ejemplo que usted puso ahora del niño, porque también sí. menciona allí los peces, pero ya en otro estado, ya no son peces, ya son, digamos, pescados. Sí, 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 sí. Y son los panes. Pero ¿qué se puede hacer con todo eso, no? O con eso tampoco, humanamente hablando. 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué, Eso. qué se puede hacer con eso? Pero mire, esa enseñanza que él les dio, dadles vosotros de comer. O sea, nos enseña Los inclusive puso a que, sudar un poquito. claro, claro, y nos enseña de que el Señor hace lo imposible, Sí, hermano, que así nosotros es, podemos hacer lo lo posible. posible. Lo posible lo podemos hacer nosotros. Él Una hace vida los milagros. dispuesta, una vida dispuesta, o una actitud en las manos de Dios. Dios puede hacer cosas muy grandes. Sí, Claro, y inclusive el muchacho, si uno se pone como entra como en ese asunto del muchacho que llevaba, algunos han dicho que sería su fiambre, algunos han pensado que llevaba su fiambre. sí. Pues, parece ser que era de buen apetito. No, y de pronto podíamos pensarlo, así como esto, que él que había oído hablar de Jesús, que era especial, que sanaba, que iba predicando, lo más seguro es que él llevaba su allí, lo que se iba a comer y él tal vez quiso compartirlo. Podemos pensar nosotros que él se le acercó a los discípulos y dijo, yo quiero compartirlo con Jesús, porque ¿dónde cómo iban a conseguir, como dicen, en una panadería o algo para tanta gente? O sea, pero yo me imagino y veo como el Señor Jesús como haciendo las cosas y como en cierta manera mirando a la humanidad con una sonrisa, ¿no? Dice, ay, mis hijos no aprenden a veces la lección, pero dispuesto a volver a repetir, a volver a enseñar, a volver a llamar su corazón para que se vuelvan a Él. Y de todas maneras son, digamos, hipótesis, Sí, ¿cierto? claro. Son hipótesis, Sí, pero que puede ser puede darse el caso. Ese caso puede darse, como un buen discípulo siempre querrá compartir con su maestro. sí, Creo que nos pasó a nosotros cuando estudiábamos, sí, ¿cierto? Del día sí, del maestro,
o así Sí, no fuera el día del maestro, estábamos dispuestos a compartir con el maestro y pudo haber sido esa una hipótesis sí, válida allí en este caso. sí. Mm, Y entonces él dijo, bueno, pero es que aquí para darle a todos tampoco alcanza, pero como Dios le enseñó algo muy bonito y yo creo que esto también queda para que nosotros lo aprendamos, sí, señor. aprendamos la lección, aprendamos la lección. Estoy tratando por aquí y yo quisiera que fuéramos a la siguiente pauta Mm, y entonces antes de terminar poder compartir algo que me llamó la atención y que nos puede quedar de esta enseñanza muy bonito. sí. Vamos a la siguiente pauta y Amén. regresamos para que analicemos un poquito lo que nos pudiera quedar de esta enseñanza de hoy, que creo que es muy bonita, muy significativa. Amén. 32 materias disponibles para ti cada mes. Puedes inscribir la cantidad de materias que desees realizar para terminar la teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. Inscríbete en www.ibpvirtual.org o contáctanos al 311-324-2724. Instituto Bíblico Pentecostal Virtual, formando líderes cristianos para servir mejor a Dios. Bueno, es una frase, es una frase que la hemos oído. A mí me gustó esta frase. Bueno, dice aquí que es de Benjamin Franklin. Mm, Dime y olvidaré. Enséñame y lo recordaré. Involúcrame y lo aprenderé. mm, Esa frase quería ubicarla bien y es que las cosas que a uno simplemente le dicen, pues fácilmente se le pueden mm, olvidar. mm. Bueno, alguien va un poquito más allá y dice, hombre, te la voy a enseñar y uno recuerda. Repasarla. Claro, la recuerda y dice, oiga, ¿y cuántas de esas cosas de ese maestro que intentó y hasta nos puso a repetir? Sí, ¿Cierto? De la pedagogía, si usted mira, por sí. ejemplo, inclusive en el Antiguo Testamento, la pedagogía y esas palabras las Igual. repetirás. Amén. Y las recordamos porque seguramente nos la repitieron muchas veces. Pero esta otra que me llama mucho la atención y que la podemos aplicar, involúcrame Mm, mm. y lo aprenderé. Y yo creo que Jesús fue y es ese gran maestro que involucra a la gente. Sí. Por ejemplo, al muchacho lo involucró Mm, y los discípulos que estaban ahí estaban involucrados, porque inclusive, bueno, ustedes van a hacer un trabajo, hay más de 5,000. Yo en mis cálculos creo que pudiera pensar que habían por ahí de 15 a 20,000, porque solamente contaban los varones, no contaban las damas, ni contaban los niños. Sin embargo, bueno, ustedes los van a hacer ubicar por grupos de 50 en 50 y ustedes me van a ayudar a llevar. ¿Y de dónde? Si no ha llovido como para que corra tanto arroyo, con 5 panes y 2 peces, ¿qué se puede hacer? Pero él los estaba involucrando y ahora cada vez que tuvieran alguna situación parecida, yo creo que la fe que tenían en Jesús era extraordinaria, porque habían aprendido bien la lección, él los había involucrado. Y en cada caso donde Jesús quería enseñar algo, involucraba a la gente. Yo creo que nosotros con esa calidad de maestro que tenemos, podemos aprender cantidad de cosas para la vida. mucho, Y mucho. creo que hoy esos recursos los tenemos a la mano. Así Amén. que esa educación cristiana es una educación transformadora. Amén. Sí, señor. Para Totalmente. hoy, para mañana, para siempre. Sí. Sí, nos queda esa lección, lo que aprendimos ayer.
hoy lo ponemos en práctica, Sí. de tal manera que hasta podemos, así como el Señor ha logrado con sus enseñanzas trascender en nuestra vida, nosotros también podemos trascender en otras personas, porque estas enseñanzas quedan grabadas en el corazón, son vivas de verdad. Entonces yo creo que sí, Convertirnos en multiplicadores, total. así como Él multiplicó esos panes, esos peces, que seamos nosotros hoy en día los que multipliquemos esa enseñanza a la humanidad. Amén. Así es. ¿Y Sí. qué tal ese maestro de los maestros que se presenta como tal, ¿sí? Y esas palabras, por ejemplo, no solamente es algo que se queda en palabras que se las lleva el viento, ¿sí? Porque a Sí, veces se enseñan tantas cosas. Por ejemplo, él habló tanto de los fariseos y les dice, bueno, eh, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. así, sí. Pero cuando él se pone allí al frente, él les dice, aprended de mí. Mire, ¿qué enseñanzas se pueden dar sobre la humildad? Yo creo que se pueden dar muchas enseñanzas sobre la humildad, pero él dijo, Sí, aprended de mí, que soy manso y humilde de y corazón. humilde de corazón. Sí, Hoy la Señor. gente habla de paz, hoy la gente habla de paz y no sé, y usan términos y hay una cantidad de, bueno, como quieran dibujarla, cantarla, declamarla, pero ese ejemplo que usted puso de Jesús que estaba allá en la barca, en medio de una Mm. tempestad, esa es la verdadera paz. Y Él les enseñó que se puede vivir y experimentar la verdadera paz, aunque el mundo ande en turbulencias, pero Tempestades. la enseñanza queda grabada para Sí, siempre. sí. Hermana Eugenia, pudiéramos quedarnos aquí. Hermoso, hermoso, de verdad, sí. Sí, pero se Sacar aprende y de Jesús. Pues, ¿cómo no vamos a aprender del maestro de los maestros? sí, sí, así es. Simplemente es Él estar dispuesto. siempre transformando, cambiando vidas, enseñando. Es apasionante cómo estaba seguro de lo que hacía y con un temple, con una autoridad, siempre daba su mensaje y lo sigue dando a través del tiempo. En cada corazón que le reciba y acepte su palabra, él sigue enseñando. Así es. La obra de Dios es maravillosa. Sí, Es es hermoso. maravillosa y yo creo que estamos aquí como ese resultado de lo que Dios hizo en nosotros. El gran maestro nos enseñó y nos enseñó no para aprendernos simplemente una lección, sino que nos enseñó o nos transformó a través de esa enseñanza. Cambió nuestra vida y hoy somos el resultado de esa obra de arte del Sí, gran señor. maestro de los maestros. Amén. Sí, Así que, señor. hermana Eugenia, ¿no? Oiga, despedirnos porque el tiempo se nos fue, agradecerle mucho por habernos acompañado y bueno, no sé si pues, sus palabras de despedida a nuestros oyentes y de esa manera vamos terminando por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, nos vemos en el próximo programa con la ayuda del Señor. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Vamos a ver, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Entonces vamos a estar pendientes y seguir en este recorrido fascinante, porque realmente es algo muy especial. Mirar, escudriñar la palabra de Dios y descubrir, como dice la palabra de Dios, los secretos de Dios. Entonces, les esperamos para el próximo programa y les deseamos una bendición muy grande de parte del Señor Jesucristo y que tengamos siempre dispuesto nuestro corazón a oír las enseñanzas del Señor Jesús. Amén, hermana Eugenia, muchas gracias por habernos compartido esta bonita palabra en el día de hoy y
Ya saben que nos vemos la próxima semana con este tema que nos enseña el apóstol Pablo. Así que muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana. Amén. Este es el magazine del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En red con la teología, un espacio que conecta al conocimiento de Dios.